A través del canal de YouTube, varios espectadores nos han dejado algunas sugerencias para hablar en el programa. Diferentes oyentes quieren que mencionemos a diferentes personajes que encontramos en la Biblia. Alguno de ellos ha coincidido en que queramos hablar, por ejemplo, sobre Gedeón, Samuel, Samson. Queremos presentaros de una manera breve a estos personajes, pero también a un grupo de jueces. Queremos hablaros sobre el liderazgo. El liderazgo es más que un título. Jueces capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Con esta introducción presentamos este tema y estáis invitados a dejar vuestros comentarios al respecto. Os leemos a través de la caja de comentarios en YouTube, os leemos a través de WhatsApp, a través de Telegram, así que con total libertad podéis participar. Antes de que Israel adoptara una monarquía y fuera Saúl asignado por rey, ellos experimentaron una etapa llamada Periodo de los Jueces. Hasta ahí todo bien. Fue una etapa donde se requería del liderazgo puro. Cada juez que lideró fue un pionero en liderar al pueblo a través del caos que hubo cuando desapareció Josué del retrato. 14 jueces dirigieron durante ese tiempo. Cada líder empezó su liderazgo desde cero. Los siguientes son de los que más sabemos: Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Abimelec, Jair, Tolá, Jefté, Isbán, Elón, Abdón, Samsón y Samuel. Unos son más conocidos que otros, pero todos tenían ciertas características en común que les hicieron efectivos en liderar durante estos tiempos difíciles. Vamos a ver algunas características básicas de un líder efectivo. En primer lugar, un líder efectivo percibe una necesidad. Contrariamente a lo que muchos pensamos hoy día, liderazgo genuino nunca comenzó sin haber primero una necesidad. Nehemías, por ejemplo, la necesidad ¿cuál era? Reconstruir las murallas, reconstruir las paredes, reconstruir Jerusalén. Moisés, ¿cuál era la necesidad que había? Librar al pueblo de la esclavitud. Josué, ¿qué necesidad había? Llevar al pueblo a la tierra prometida. Jesús, por ejemplo, ¿qué necesidad había? La redención del ser humano. Nuestra redención. Sin necesidades, no hay necesidad de liderazgo. En el libro de Jueces encontramos a líderes efectivos. No comenzó cuando alguien quiso llenar una posición. No había posiciones que llenar. No había una estructura, no había manuales, no había orden, no había puntos de referencia, no había votos de diáconos, no había votos de maestros de escuela dominical. Lo que dio a la luz la necesidad de liderazgo es que había una necesidad de liderar y estos jueces. Estos jueces respondieron a ese llamado. Unos para bien, otros para mal. Todos los jueces empezaron cuando vieron un problema específico que podían abordar. Escuchaba esta frase: si queremos en verdad ser líderes, empecemos a crear una posición que brota de una necesidad, y no esperes que se te ofrezca un título. Sé tú el primero que estás ahí, dando ejemplo, dando testimonio. Tenemos el ejemplo de Otoniel. Por cierto, como te he mencionado hace unos minutos a través de la programación de Amigos, los jueves Ramón Ubillos presenta la Escuela de Discipulado. En la comunidad, a través del canal de YouTube, hemos creado la historia y estamos viendo como muchos espectadores, muchos oyentes,
os estáis agregando a esta clase de discipulado, que es gratuita, no hay que pagar nada, solo te tienes que crear usuario y podrás disfrutar de cada uno de los vídeos, cada una de las clases de discipulado que ofrecemos. Y Ramón Ubillos todos los jueves en la programación de Radio Solidaria, a partir de las 8 de la tarde, si nos escuchas desde América Latina, pues son 5 o 6 horas menos aproximadamente. En estos días ha hablado sobre estos jueces, ha hablado sobre Otoniel, ha hablado sobre Ahod, Sangar, Débora y Barak y Gedeón. Esta es la primera parte de varias. Esa clase la puedes encontrar a través de escuela.cuerpodecristo.es. Escuela.cuerpodecristo.es. Y hablaba sobre Otoniel. Y decía unas cosas muy interesantes que tenemos aquí anotadas. Cuando Israel se encontró rodeado de enemigos, él reunió un ejército de hebreos contra el rey. Y al prevalecer, llevó a Israel a 40 años de paz. Lo dijo y lo dice la palabra de Dios en este libro de Jueces. Y este es uno de los primeros jueces, Otoniel. Tenemos a Ahod. Ahod observó cómo los moabitas dominaban a su pueblo y decidió que ya había sido suficiente. Él guió a Israel a una gran victoria sobre Moab, y esto los llevó a 80 años de paz. Si tú lees más sobre Ahod, era zurdo. Así que cuando fue al palacio del rey de Moab, se escondió el cuchillo, la daga, en el lado donde los soldados no iban a cachearle. Iban a comprobar si llevaba armas, y la costumbre en esa época era cachear la zona diestra. Pero Ahod, como era zurdo, se escondió la daga en la otra parte, en la zona izquierda. Cuando entró en palacio a hablar con ese rey, que por cierto la Biblia dice que era grueso, era grande, era muy gordo, pues cerró las puertas tras sí y mató a este rey. Y Ahod escapó. Y los soldados pensaban que estaba reunido todavía, y cuando entraron vieron ahí al rey muerto. 80 años de paz llevó Ahod al pueblo. Tenemos a Sangar. Hemos hablado de él a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. Dio un paso adelante cuando los filisteos habían oprimido a Israel por años. Él personalmente mató a 600 soldados y llevó a su ejército a una gran victoria. 600 soldados. Estos hombres no fueron definidos por placas, títulos o posiciones. Fueron hombres que vieron una necesidad y se levantaron a suplirla. Quedaron registrados como líderes efectivos en la etapa de los jueces. Pero si tú lees sobre estos jueces, la mayoría no tenían una relación personal con Dios. Sansón se acuerda de Dios cuando está siendo un juguete para los filisteos y hace ese clamor. Es un clamor de venganza, no es un clamor de arrepentimiento. Y aquí os dejo la pregunta: ¿es clamor de arrepentimiento o es un clamor de venganza? Muchos dicen que Sansón se suicidó. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Clamor de venganza o clamor de arrepentimiento? Cuando escucha de las necesidades a su alrededor, ¿cuál de ellas llega más a su corazón? ¿Qué tipo de especialista es llamado a ser? ¿Qué vamos a hacer antes de morir? ¿Cuál va a ser nuestra contribución significativa a esta generación? ¿Cuál es nuestra contribución a la iglesia donde nos congregamos, a nuestra familia? ¿Vemos la necesidad y estamos dispuestos a suplirla? ¿O la vamos a dejar pasar? Este es el primer punto que os hemos mencionado. Líderes efectivos. Los líderes efectivos perciben una necesidad y se ponen manos a la obra. Un líder efectivo posee un don. Este es otro punto. En cada caso, en el libro de los jueces, emergió un líder debido a que tenía un don. Su habilidad concordó con la necesidad. En el momento perfecto, en el momento adecuado. Los líderes eran competentes en áreas relevantes. Es decir, que su don, su capacidad, su habilidad resolvió el problema. En otras palabras, un líder efectivo compone, mientras que el inefectivo no compone nada.
Un líder efectivo trae solución a un problema. Un líder que no es efectivo no da solución a problemas. Puede ser él el problema, en vez de la solución, en vez de tener la solución. Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese es un líder efectivo. Aquel al que ha sido comisionado, al que se le ha llevado a un área, a un ministerio, para que corrigiese lo deficiente, para que corrigiese lo que está torcido, lo que está mal. Eso es lo que hace un líder, corregir lo que está deficiente, lo que está desviado, y lo hace con amor. Un líder efectivo tiene lo que toma para suplir las necesidades que perciben. En cada caso un don viene de Dios, pero se toma de diferentes formas. Por ejemplo, Sansón tenía un don espiritual, superfuerza. Venía el Espíritu Santo de Dios sobre él, el Espíritu de Dios, y tremenda la fuerza que desprendía Sansón. Ese don espiritual se conectaba con su voto nazareno. Débora tenía un talento natural, tenía un talento para la estrategia, para dirigir. Sí, una mujer. En esa época los hombres no estaban capacitados, no querían cargas, no querían compromiso, no había valientes. Y se levanta Débora con un talento natural para la estrategia, para dirigir. ¿Qué decir de Gedeón, de Jefté? Habilidad adquirida. Ellos no eran grandes líderes, pero lo fueron con el tiempo. Y esto nos implica que sus habilidades fueron adquiridas. Por ejemplo, Gedeón: no soy un líder, ¿qué hago? Pero el Señor le llama valiente, esforzado. Cada uno tiene algo que todos necesitamos. ¿Cuál es tu don espiritual? ¿Cuál es su don natural? ¿Qué habilidades necesita para adquirir, para lograr suplir la necesidad que hay a su alrededor? ¿Qué habilidades ha puesto Dios en tu vida que puedes poner al servicio de los demás? Ese es el segundo punto. Los líderes efectivos tienen un don, tienen habilidades, poseen un don que Dios les ha dado. Un líder efectivo, punto 3, emite pasión. Cuando una necesidad externa se encuentra con un don interno, ¿qué pasa? Yo no entiendo de química, pero hay química interna. Produce una pasión en la persona. Y el líder, ¿qué hace? Comienza a contagiar a las personas que tiene a su alrededor. Y es algo que otros captan. No es solo sentarse en un salón a ser instruido, sino que otros se emocionan por la emoción de ser líder. Y emiten pasión. Y lo que hacen, lo hacen con amor. Y motivan, alientan, animan a sus seguidores, a los que tiene bajo su cargo. Eso es lo que hace un líder. Emite pasión. Hay ingredientes de una pasión genuina. Carga. Hay líderes que conozco y tienen carga por las personas que tienen a su cargo. Nunca mejor dicho. Algo que le interesa, algo que le preocupa, él siente carga. Convicción. Esto es principios, creencias, valor. Tiene el don, como estábamos mencionando. Una aptitud dada por Dios. Tienen necesidades. Tienen oportunidades. Este es su momento, su tiempo de brillar, de hacer una diferencia. Como decía Triple Seven hace unos años en uno de sus primeros discos, marcar la diferencia. Eso es lo que hace un líder. Marca la diferencia. La otra opción del que no es líder es desganancia. Un líder nunca podrá ser efectivo operando en desganancia, dejándose llevar, siendo apático, no teniendo pasión. ¿Sabes una cosa? La pasión suple la falta de recursos.
escuchaba esta frase de un predicador y me llamó la atención. La pasión suple la falta de recursos. Y es bueno tener recursos, pero muchos de los jueces no tenían recursos en esa época. ¿Qué recursos tenía Sansón? Dependía de su fuerza, ya está. ¿Qué recursos, por ejemplo, tenía Gedeón? Dime, ¿qué recursos tenía? O Débora. No tenían dinero. No tenían personas a su cargo, no tenían talentos. Gedeón tuvo miedo, pero tenía pasión. Por eso el Espíritu le dice, varón valiente y esforzado. Sansón era falto de moral firme. Sansón tenía sus debilidades, pero venció a los filisteos porque tenía pasión. Jefté era impetuoso, Abimelec era carnal. ¿Qué decir de Elón y Abdón? Eran ancianos, pero eran jueces de Israel. Nada de esto los pudo parar por haber habido en sus vidas una pasión. Y eso es lo que tiene que tener un líder, pasión. Pasión por predicar el Evangelio, pasión por las almas. Si tu líder puede ser pastor, líder de jóvenes, si tu esposo no tiene pasión por la familia, no tiene pasión por el rebaño, no tiene pasión por las ovejas, no tiene pasión por los miembros, no tiene pasión por llevar almas a los pies de Cristo, eso no es un líder. Los líderes tienen pasión. Los líderes efectivos persuaden a personas. Este es otro punto. Un verdadero líder eventualmente llega al punto en donde atrae a personas, imparte en ellos su pasión. Un líder que no atrae no es líder. El primer paso es atraer. Un líder no actúa solo, no puede. Su misión es muy grande para él. El segundo paso para ser un líder es conectar con las personas. Un líder genuino conecta con otras personas. Hay química y eso lo habilita a conectarse con otros. Yo estoy bajo autoridad. Bajo autoridad en este medio de comunicación de Radio Solidaria. Tengo mi líder, tengo mi autoridad. También me someto a mi pastor en la iglesia. Pero también me someto a mi líder de jóvenes. Y esos 3 líderes que yo tengo atraen porque tienen pasión. Saben conectar, se saben preocupar por tus necesidades y luego persuaden, como Gedeón. Se le pidió un ejército para atacar a los madianitas y Gedeón consigue ese ejército. ¿Pero qué hizo Dios? Se lo tuvo que recortar. Es decir, que Gedeón tuvo química con sus soldados, con todos los soldados, pero Dios le dijo, hay química, sabes cómo atraer a tus compañeros de milicia, de trabajo, sabes atraer al ejército, pero te lo voy a recortar. Un líder atrae. Y Gedeón, a pesar de ser miedoso, como diríamos aquí en España, un tirillas, no por lo flaco, sino porque a lo mejor tenía miedo, canguelo se suele decir también, pero a pesar de eso atraía. Débora, por ejemplo, siendo mujer, movió a todo Israel sin importarle qué tenían que hacer. El pueblo no lo sabía, Débora sí. Y movilizó a todo Israel. Barak, por ejemplo, no quiso ir sin ella a la batalla porque sabía que ella era la llave, era una influencia sobre el pueblo, atraía, conectaba con el pueblo. ¿Y qué decir de Samuel? Su liderazgo se extendió por 2 generaciones. Mayores como jóvenes los escuchaban. Ungió a 2 reyes, a Saúl y a David. Era líder de líderes y aún los reyes lo respetaban. Sabía atraer, sabía conectar. Un líder que no atrae no es líder. Cuando un líder me dice que la gente no quiere, yo sé que unos no lo van a mover a nada. Pero un líder que es efectivo debe de poner a mover a la gente con la que está contando, con la gente que está contribuyendo.
Y si no mueve a toda la gente, a ese grupo, no es un líder. Un líder conecta con todos. Un líder efectivo persigue un propósito. Una observación final en cuanto a los jueces es que cada uno de ellos pudo liderar debido a que siguieron un propósito especial puesto delante de ellos. Tenían una meta específica. Ningún juez se conformó con lo que había. Cada uno añadió a lo que ya había edificado. Y no solo lo mantuvo. Muchos creyentes, muchas iglesias, no dan fruto. Muchas veces no damos fruto porque no hay una misión clara. No hay una misión, un propósito definido. Débora. Su único propósito era liberar a Israel de los cananitas. Identificó su propósito, realizó, trazó un plan, comisionó un ejército, comisionó a Barak, y cuando Barak no quiso ir solo, lo acompañó con el fin de que lograra su meta. La clave de todo: nada de esto se hubiera visto sin primero identificar un propósito principal. Si tuviéramos que ponernos una nota, del 1 al 10, ¿qué tipo de líder soy? Hemos visto 5 puntos. Para ser un líder efectivo, hay que percibir una necesidad. Sin necesidades, no hay necesidad de liderazgo. Segundo punto, para ser un líder efectivo, poseer un don, una habilidad. Tercer punto, emitir pasión. El líder comienza a contagiar, tiene carga, convicción, tiene dones, habilidades, suple necesidades y es oportunista. Su momento sabe a qué ha llegado y él decide brillar, marcar la diferencia. Cuarto punto, los líderes eficaces persuaden a las personas. Como hemos dicho, un verdadero líder eventualmente llega al punto en donde atrae a personas, imparte en ellos su pasión. Y el punto número 5, un líder efectivo persigue un propósito, tiene una meta específica. Ningún juez se conformó con lo que había, cada uno añadió a lo que ya había, edificó, y no solo mantuvo, consiguieron las metas. Y muchos de nosotros no damos fruto porque no tenemos esa misión clara, ese propósito definido. O mejor dicho, porque no perseguimos un propósito. ¿Quieres ser un líder efectivo? Pues hay que poner estos puntos en práctica. Y si los pones en práctica, lo serás. Tenemos muchos ejemplos en la vida. Seguramente, ¿eh? Habrás visto en televisión, alrededor de todo el mundo, a diferentes líderes. Han sido líderes buenos, líderes eficaces. Pero es que en la palabra de Dios también encontramos esos líderes. En el libro de Jueces encuentras a muchos líderes. Pero no solo en el libro de Jueces, en toda la palabra de Dios. Jesús era un líder. Pedro, lo creas o no, era un líder. Se convirtió en el líder de los apóstoles cuando Jesús partió. Pablo era un líder. Timoteo se convirtió en líder en la congregación donde estaba. De hecho, fue discípulo de Pablo. En la Biblia encontramos a muchos líderes que ponían en funcionamiento estos puntos. Yo quiero ser un líder eficaz. ¿Y tú? ¿Quieres ser un líder eficaz? Si la respuesta es afirmativa, manos a la obra. Manos a la obra y a trabajar. Déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas al respecto sobre el liderazgo? ¿Qué piensas al respecto sobre estos personajes, estos 14 jueces que encontramos en el libro de Jueces? Danos tu opinión.